Daniel Innerarity, candidato de Geroa Bai al Congreso por Navarra. Gabón, muy buenas noches. Gabón, buenas noches. ¿Era necesaria esta campaña antes de las elecciones o podíamos haber ido a elecciones sin campaña? Lo que era absolutamente innecesario era repetir estas elecciones. Teníamos que haber resuelto estas cosas en diciembre. Y yo ahora veo en la gente la idea de que esto era absolutamente prescindible, que podíamos haber resuelto las cosas en diciembre y que probablemente estamos volviendo a cargar a la gente con una responsabilidad que nuestros representantes tenían que haber asumido en su momento. Y lo de la campaña, ¿por qué? ¿Por qué se han empeñado los partidos? ¿Por qué se han empeñado los políticos en volver? ¿Qué hay detrás? ¿Qué pasa? ¿Que las negociaciones han quedado todos tan mal que vamos a ver si en 15 días enmendamos lo estropeado? Fundamentalmente que han sido incapaces de entenderse. Para entenderse en este nuevo panorama que tenemos, con mayor pluralismo, con más fuerzas políticas, hay que estar dispuesto a ceder, hay que estar dispuesto a encontrar puntos de conexión, diagnósticos comunes. Yo estoy repitiendo en esta campaña muchas veces que si en Navarra el año pasado, en las forales, hubiera Geroa Bai y los partidos que han procurado el cambio, se hubieran comportado de la misma manera que el Partido Socialista y Podemos en Madrid, ahora gobernaría UPN en esta comunidad. ¿Cuál fue la clave del éxito en aquel momento? Hablar de políticas, hablar de programas y solo después plantearse quiénes son las personas más adecuadas para llevarlas a cabo. En Madrid se ha hecho exactamente lo contrario, no se ha seguido este método, sino que se ha llenado todo el hemiciclo de líneas rojas, luego de repartos de ministerios, y claro, así se ha generado una enorme desconfianza entre los agentes políticos. Y yo quiero ir a Madrid precisamente a revertir esa situación y a tratar de poner de acuerdo a la gente, porque hay muchas urgencias en la sociedad. Estamos en una crisis que se está cebando con ciertos sectores de la sociedad que lo están pasando muy mal. Tenemos la LOMCE, tenemos la reforma laboral, tenemos la ley Mordaza, que podían ya no estar en nuestro horizonte si hubiera habido un gobierno de cambio en Madrid en diciembre, lo cual era perfectamente posible. ¿Daniel Innerarity se ha presentado para sacar ese escaño? Sí, claro, si no, no estaría aquí. ¿O por compromiso? Igual se ha presentado por compromiso. Es decir, los números a Geroa Bai y, en fin, en las elecciones de diciembre no fue un éxito. Sí, son difíciles, pero yo creo que tenemos una ventaja, algo que no teníamos en diciembre. En diciembre no sabíamos que el Partido Socialista y Podemos iban a ser tan poco hábiles a la hora de negociar. Y en estos momentos yo creo que Geroa Bai simboliza para muchos navarros y navarras la capacidad no solamente de hacer grandes gestos y de plantar cara a no se sabe quién, sino de transformar, formar un gobierno con un programa entre diferentes y llevarlo a la práctica. Y yo creo que ahora mismo hay mucha gente que nos puede ver a nosotros como movilizadores, catalizadores de ese cambio que en diciembre esas fuerzas no fueron capaces de hacer. ¿Cree usted que va a ser capaz de recuperar los votos perdidos? Lo vamos a intentar, yo desde luego lo voy a intentar, yo estoy muy ilusionado, si no, no estaría aquí. Y además nosotros siempre, Geroa Bai, aunque usó barcos en el Congreso muchos años, pero hay que recordar que Geroa Bai ha sido un poco David contra Goliat. Nosotros siempre hemos sacado el quinto escaño en Navarra, y si hubiera 6 sacaríamos el sexto. O sea, siempre hemos estado en la playoff, ¿no? Y no nos ha regalado nadie nada, y el cambio en Navarra vino a la tercera, y no somos corredores de 100 metros, somos corredores de fondo, ¿no? Y lucharemos para conseguirlo. Y además me da la impresión de que hay oportunidades que antes no teníamos. Y yo creo que es muy importante que la gente entienda que sería muy bueno que en Madrid hubiera 3 diputados y diputadas del cambio. Y yo creo que eso lo podemos conseguir esta vez. ¿Se puede filosofar en política? En política hay que entrar con las ideas que uno tiene y con el bagaje profesional que uno tiene, sea filósofo como es mi caso o cualquier otra profesión, pero hay que saber que se entra en un terreno de juego distinto y que uno no puede ir a dar clases, evidentemente, ¿no? Pero me parece que es muy importante el recuperar el peso de las ideas y de las estrategias en política. Yo creo que la política, y lo he dicho muchas veces y lo he escrito en mis libros, la política en estos momentos está presa de un cortoplacismo y de unos regates cortos, una pura táctica de gestión de lo inmediato.
y hace falta mirar un poco más lejos, hace falta un poco de magnanimidad. Pero eso también es por todos los cambios que se están produciendo. ¿A qué lo achaca usted? Bueno, probablemente a que las cosas son más difíciles, hay una gran incertidumbre, estamos en un escenario global, ahora encima el panorama político se fragmenta mucho, con lo cual lo que era el cómodo bipartidismo ya no lo vamos a tener en mucho tiempo, aunque hay gente que parece que lo quiere reeditar con otros actores. Yo creo que es un panorama más difícil, hace falta poner en práctica otro tipo de estrategias. Y yo no me presentaría a estas elecciones si no pensara que yo, con la modestia de un diputado, si los navarros y las navarras quieren que vaya a Madrid, puedo hacer en Madrid, puedo poner al servicio de este cambio que se hizo en Navarra, en Madrid, puedo poner esa capacidad que yo tengo al servicio de que cambien las cosas también en Madrid. ¿Pero usted reconoce que en las últimas elecciones Podemos les comió el pastel? Yo creo que hubo gente, bastante navarros y navarras, que en aquella contienda electoral identificaron el cambio con Podemos y pensaron que nosotros representábamos el cambio en Navarra. Y lo que yo quiero transmitir en estas elecciones y en esta campaña es que si nosotros fuimos capaces de realizar el cambio en Navarra, igual también somos más capaces de contribuir a que ese cambio se realice en Madrid de lo que lo han sido otros con esas estrategias que han sido claramente muy torpes. Es que 2 diputados para Podemos son muchos. ¿Qué espera de estas próximas elecciones? En estos 6 meses, ¿ustedes creen que han conseguido movilizar a esos electores que en el último año les han dado a Geroa la confianza o no? Bueno, bastaría con que los electores nos identificaran a nosotros también con el cambio en Madrid. Es decir, que no nos vean o que entiendan que en estos momentos hay cosas muy importantes que se están jugando en Madrid y que nosotros somos un partido navarro, que nuestro ámbito de actuación y nuestro ámbito de decisión es navarro y que no estamos supeditados a otro tipo de estrategias. Yo tengo la impresión de que el Partido Socialista, que falló 2 veces en la cita del cambio en Navarra, y falló fundamentalmente porque tenía un peso, un lastre muy fuerte de que en el conjunto del Estado español ciertas operaciones de aquí fueran mal entendidas. Esa rémora, esa dificultad del Partido Socialista para mirar por los intereses de Navarra, se está reproduciendo también en Podemos. El otro día estuve con Pablo Iglesias y le reproché con afecto, ¿no? Porque en muchas cosas coincidimos, como es lógico. Le reproché que no hubiera sido posible el cambio en Navarra. Y él me dijo, bueno, tienes que entender que nosotros somos un partido estatal. Y le dije, pues acabas de entrar en el terreno típico del Partido Socialista. Y por tanto, con las lastres que tiene que el peso de tus estrategias en en Andalucía, repercuta en Navarra y no te permita hacer en Navarra lo que a lo mejor crees que tienes que hacer, ¿no? Pongámonos en el caso de que usted saca escaño y se convierte en diputado. Llega la investidura. ¿A quién le daría su voto? No sé quién será, las encuestas dicen que es el Partido Popular, pero vamos a dar por supuesto que hay posibilidades. ¿A quién le daría usted su voto? ¿A Pablo Iglesias? ¿A Pedro Sánchez? Yo no se lo daría ¿O a Mariano Rajoy? Sí, yo no se lo daría, y lo he dicho y me he comprometido expresamente desde la precampaña, yo no se lo daría en ningún caso a un candidato propuesto por el Partido Popular. Creo que estamos en un momento en el que hay una cuestión de higiene democrática, es necesario que el Partido Popular vaya a la oposición, porque el Partido Popular es un partido con una losa enorme de corrupción encima y además un partido que se ha demostrado incapaz de sacarnos realmente de la crisis, con lo cual no se lo daré no solamente a Mariano Rajoy, sino a ningún diputado o diputada, candidato o candidata del Partido Popular. Y se lo daré a cualquier diputado de la izquierda que sea capaz de aglutinar un proyecto capaz de ganar esa investidura con 3 condiciones que creo que no son especialmente difíciles de conseguir. Primero, que haya una regeneración ética de la política, o sea, que la política se haga de otra manera, hace falta una nueva cultura política y tiene que haber un conjunto de medidas en esa dirección. En segundo lugar, es necesario dar un giro social a las políticas públicas, la austeridad no ha funcionado, estamos condenados a 2 o 3 años si seguimos por este camino con alto paro, empleo muy precario y por tanto hace falta dar un giro social y buscar otras fórmulas. Y en tercer lugar, que haya una defensa clara de nuestro autogobierno.
especialmente de nuestro convenio, y esto en el marco de una nueva concepción de un Estado plurinacional. Si se cumplen esas condiciones, yo daré el voto a un candidato que se presente a la investidura. Pero ¿usted confiaría el gobierno de España a Pablo Iglesias? Si Pablo Iglesias es capaz de conseguir esa mayoría, sí. ¿Usted le ve preparado para ser presidente del gobierno de España? Pues probablemente igual que Felipe González en el 82. ¿Y está dispuesto a darle esa oportunidad? Sí, si es capaz de aglutinar una mayoría. Otra cosa es que no sea capaz, pero si es capaz, desde luego por mi voto no se quedará a falta de conseguir la mayoría, en absoluto. ¿Cuál sería la primera medida en materia de empleo que le gustaría que tomara el nuevo gobierno que salga de las urnas? Bueno, hemos hecho La más urgente, la primera, la más inmediata que ustedes lleven en su programa. No hay una fórmula mágica y yo no soy un político al uso, ni voy a llegar aquí diciendo que tengo una fórmula mágica y que esto en un mes lo resolvemos. Pero en el programa de gobierno tenemos muchas medidas para realizar eso. Y lo fundamental de todo es, sin dejar de lado la protección a la gente que está más débil, tenemos que poner en práctica medidas que reactiven la economía. No nos podemos resignar con esta fórmula de austeridad y encima rebaja de los impuestos que se nos está prometiendo en esta especie de subasta electoral. Yo creo que la derecha fundamentalmente en España, pero también el Partido Socialista, no están siendo sinceros con la gente. La derecha, el Partido Popular, Rajoy, al mismo tiempo que promete a Juncker que va a realizar todas las medidas de ajuste que sean necesarias, al mismo tiempo está prometiendo una rebaja de impuestos. ¿Cuáles son las medidas que ustedes proponen? Y el Partido Socialista, concretamente, aquí se opone a una rebaja fiscal y en Madrid Sánchez lo acaba de prometer que va a hacer una reforma fiscal. Con lo cual, para nosotros es fundamental que aumenten los ingresos y para que aumenten los ingresos hay que ir en una doble dirección. Por un lado, hay que combatir el fraude fiscal, hay que recaudar más. Es necesario, en la dicotomía entre ajustes y reforma fiscal para recaudar más, es necesario recaudar más. ¿Cómo van a recaudar ustedes más? Con una reforma fiscal similar a la que hemos hecho en Navarra. Pues permítame que le diga que hay muchos que están en contra y que aseguran que más de la mitad precisamente de los navarros, y lo veremos en lo veremos en la declaración de la renta el año que viene, que afecta a más de la mitad de la población esa subida, que no es precisamente una subida solo para unos pocos, para algo más del 30%. Hay que recordar que estamos en un momento de gran dificultad económica. Yo creo que hay que ser sinceros. Lo que uno no puede decir es que con el nivel de recaudación que tenemos se puede mantener el estado de bienestar, se pueden mantener las prestaciones sociales, el nivel de protección que tenemos a los desempleados, o recaudamos más o esto es insostenible. Entonces lo que no puede ser es que estemos engañando a la gente. Nosotros diremos la verdad a la gente. Lo hemos hecho aquí, evidentemente a nadie le agrada aumentar los impuestos, no es una cosa agradable. Nosotros como contribuyentes, si tenemos que pagar más, eso no nos gusta. Pero creo que es un ejercicio de responsabilidad. ¿Y no será que no se le explican bien las cosas a la gente? Seguramente también sí. Es muy fácil llegar ahora con esta especie de subasta electoral que tenemos y decir que vamos a bajar los impuestos y tratar de conseguir votos con ese procedimiento. Pero al mismo tiempo hay que decir a la gente, bueno, si no hay una subida de impuestos, ¿de dónde sacamos el dinero? ¿Qué recortes hacemos? Yo creo que el gobierno de Ursula Barcos lo ha hecho con gran responsabilidad. Veremos si la prueba da buen resultado. Yo no soy un dogmático, no estoy absolutamente convencido de que esto sea una fórmula mágica, pero probablemente lo que tengamos que hacer es intentar aumentar un poco la recaudación, al mismo tiempo que combatimos, como ha hecho hace poco el consejero Aramburu aquí, un montón de medidas para combatir el fraude fiscal, precisamente para no tener que recortar. Políticas sociales, la primera medida que ustedes pondrían en marcha. ¿Cuál es la primera medida que ustedes apoyarían? Nosotros tenemos una batería de medidas de política social fundamentalmente orientadas a echar para atrás la reforma laboral. Lo primero que hay que hacer es echar para atrás la reforma laboral. Se ha demostrado, y esto yo creo que es algo que nadie discute, que la reforma laboral no ha creado empleo, que la reforma laboral ha precarizado el empleo, con lo cual lo primero que vamos a hacer es eso.
pedir que se revierta esa medida. Con lo cual ustedes estarán abocados a hacer una reforma de la última reforma laboral. Exactamente. ¿Cuál sería la primera medida? Echar para atrás esa reforma. Vale, pero hay que poner en marcha otra. ¿Enfocada hacia dónde? Enfocada hacia la creación de empleo que al mismo tiempo mantenga la protección a los trabajadores. ¿Y cómo llegar a esa creación de empleo? Bueno, ya lo veremos. No es el empleo no es una cosa que se crea desde las instituciones. Bueno, pero hay que tener ideas y ponerlas en marcha. Sí, bueno, hay que crear las condiciones, es decir, hay que crear las condiciones para que los empresarios tengan acceso a un crédito, generar una cierta confianza, pero a mí me preocupa mucho en cierto discurso de la derecha que se esté hablando continuamente de generar una confianza en el empresario porque el empresario es el quien crea realmente empleo, y prestemos tan poca atención a la situación de los trabajadores que están en una debilidad extrema. Es decir, la fórmula, no hay una fórmula mágica para esto, pero la fórmula sería cómo conseguimos que, sobre todo los pequeños y medianos empresarios, porque aquí hay muchos tipos de empresarios. Aquí hay empresarios que arriesgan su pequeño capital, que trabajan muchas horas y esos requieren todo el esfuerzo. Pero también hay que recordar que aquí hay empresarios que están despidiendo y luego están contratando eventuales con empleos de bajísima calidad, ¿no? Yo estoy porque este problema lo resolvamos entre trabajadores y empresarios. No, yo no estoy enfrentando a unos contra otros, pero es necesario distinguir entre un tipo de propietario y de empresario y otro que está incluso beneficiándose de las condiciones duras en las que estamos y de una reforma laboral que no están utilizando tanto para crear empleo como para rebajar los costes laborales. ¿Los niveles de pobreza ustedes los cambiarían por esa vía, por la vía de la creación de empleo? ¿O hay que estabilizar otros puntos de la vida de hoy en día, de la vida económica de este país? Bueno, hay que hacer medidas de choque para combatir la pobreza. En Navarra se ha hecho, en Navarra se ha conseguido en este último año sacar a varios miles de personas de la pobreza. Creo que esto es algo que tenemos como un objetivo fundamental. Navarra también, en este tema Navarra, sin que podamos echar las campanas al vuelo y estar especialmente satisfechos, porque siempre que haya tanta gente al borde de la situación de pobreza extrema, aunque sean unos pocos miles, eso ya es demasiado, pero en Navarra se han conseguido con políticas de protección, con políticas de protección social, se ha conseguido realmente sacar a gente de la pobreza. Y yo creo que eso no es una utopía, no es algo a lo que debamos renunciar. Me parece una hipocresía que nos estemos quejando tanto de una subida de impuestos, que además al final repercute, digamos que modestamente en los bolsillos de la gente. Tampoco vamos a exagerar cuando estamos en una situación de grave emergencia económica y sobre todo grave emergencia económica para muchas familias. No puede haber muchas familias que no le parezca moderada la subida de impuestos. Seguramente, pero las propuestas que yo he leído del Partido Popular en materia de reforma fiscal, que aprueba UPN al suscribir el acuerdo por el cual investirán a Mariano Rajoy si pueden, esas medidas suponen agrandar la brecha social y supone una gran diferencia y un gran beneficio para la gente más pudiente, ¿no? Yo estoy por fomentar la igualdad y por tratar de combatir esta brecha que la crisis ha abierto entre unos y otros. Llevamos muchos años ya hablando de la regeneración democrática. ¿Va a ser posible realmente? ¿Qué medidas propone Geroa Abay para esa regeneración democrática en caso en el que veamos que efectivamente hay posibilidades de que haya un cambio, que haya una maduración, que esto verdaderamente nos lo creamos? Bueno, lo primero de todo yo creo que es una cuestión, como decía antes, de higiene democrática. Lo primero de todo es que necesitamos que el Partido Popular vaya a la oposición. Resulta desalentador como ciudadano, como ciudadana, ver que el partido que financia la reforma de su sede con dinero B, el partido cuyo secretario general manda mensajes a Bárcenas dando ánimo, el partido que nombra entre sus ministros a uno que tiene intereses en Panamá, que todavía ya veremos hasta qué nivel llegan, luego se presente como adalid de la regeneración democrática. Es inaceptable que un ministro que dimite por este tema sea presentado por la número 2 del Partido Popular como un campeón de la ética pública. Con lo cual, yo diría, la primera medida es que el Partido Popular tiene que ir al banquillo y tiene que estar
4 años en la Bueno, oposición. pero no solamente hay casos de corrupción en el Partido Popular. Sí. ¿Qué es lo que tienen que hacer los partidos para que nos creamos esto, los ciudadanos? ¿Qué es lo que tiene que hacer un partido verdaderamente para que dé la sensación, bueno, dé la sensación, fíjese lo que estoy Sí. diciendo, sino que realmente cambien las cosas y se haga una fontanería verdaderamente Bueno, en las tripas de los partidos sí. políticos? Vamos a ver, yo creo que hay un conjunto de medidas bastante amplias que se tienen que tomar, que tienen que ver con la transparencia, tienen que ver con la rendición de cuentas, tienen que ver con la independencia de los reguladores. No puede ser que esté pasando gente de la política a los reguladores y que estén regulando a aquellos que regulan a los propios regulados. O sea, hay cosas que no puede ser que no haya buenos códigos de conducta, de ética pública, que estén rigiendo en materia de contrataciones, en materia de rendición de cuentas, etcétera. Hay muchas medidas que se pueden tomar, pero que todas ellas, repito, todas ellas pasan porque haya otros actores. Hay gente que en estos momentos no tiene ninguna credibilidad por muchas medidas que plantee, porque ya sabemos los ciudadanos y las ciudadanas que no se pueden regenerar. Usted ha dado el paso a la política, ya fue, creo, el número 50 en la lista al Parlamento en las elecciones forales y ahora es el número 1 por Geroa Bai. ¿Por qué ha dado el paso? ¿Qué hace un filósofo metido a político? Pues fundamentalmente porque me lo han pedido así mis compañeros y compañeras de Geroa Bai, y yo creo en este proyecto, he creído siempre, he participado, he echado una mano en lo que me parecía, y ya ha habido varios argumentos que a mí me han hecho abandonar la comodidad de mi vida universitaria como investigador, que se está muy bien, se está muy cómodo y además me gusta, me apasiona, y meterme en una cosa que es complicada, pues una pre-campaña, una campaña, luego si los navarros y las navarras quieren ir a Madrid, en fin, eso complica la vida. Yo no gano nada en la política, no soy un político al uso, y yo estaré aquí el tiempo que sea oportuno y luego me volveré a mi trabajo profesional, ¿no? Yo creo que es bueno para el sistema político que haya gente que entre y que salga del terreno profesional, que nos hemos ganado la vida, bien o mal, en un trabajo profesional, y que nos prestemos a echar una mano en el servicio público durante una temporada. Y que de alguna manera representamos un punto de vista un poco exterior, un poco exógeno a ese sistema político que a veces es tan endogámico, ¿no? Lo digo esto sin ningún tipo de menosprecio hacia quienes se dedican a la política como profesión, que en estos momentos tiene tal complejidad que hace falta que haya gente que lo haga como profesión. Pero creo que es bueno que aportemos nosotros también algo desde fuera, ¿no? ¿Usted qué se considera, de izquierdas o de derechas? Yo me considero de izquierdas. ¿Y el Partido Nacionalista Vasco es de izquierdas o de derechas? El Partido Nacionalista Vasco es un partido que forma parte de la coalición Geroa Bai con otras cuatro organizaciones, y que en las políticas que ha hecho en la comunidad autónoma vasca es un partido que ha gobernado con Izquierda Unida, ha gobernado con el Partido Socialista, y no ha habido... Y ha apoyado en España al Partido Popular. En una ocasión apoyó el Partido Popular, yo creo que está muy arrepentido desde entonces, pero bueno... Pero lo hizo. Sí, pero lo hizo. Bueno, todos hemos hecho cosas malas en la vida, a lo mejor en aquel momento era lo que había que hacer, no lo sé, pero claramente todas sus políticas sociales se inscriben más en la izquierda que en la derecha. No es que yo lo considere una autoridad especial, pero Julián Higuita ha puesto de modelo de protección social a las políticas sociales del gobierno vasco. Pablo Iglesias lo ha dicho recientemente, tampoco es que sea la última autoridad en esta materia, pero ha dicho, y es evidente que el modelo de protección social que en la comunidad autónoma vasca es un modelo envidiable, ¿no? Y no se puede decir que es un modelo conservador en absoluto, ¿no? Se tienen que desnudar los candidatos, los políticos, ante los ciudadanos, es decir, esto tengo, esto gano, y he entrado aquí en política, no sé cuál es su situación ni qué es lo que nos quiere contar que no sepamos. Yo creo que tenemos que dar toda la información a la ciudadanía que sea relevante para que juzguen si estamos sirviendo a los demás o nos estamos beneficiando del puesto. A veces hay compromisos que adquirimos todos los candidatos, sobre todo todos los electos, de demostrar lo que ganamos y lo que tenemos, y a mí me parece muy bien, pero a veces los propios ciudadanos nos quedamos en la anécdota y nos quedamos en si este tiene un coche o dos, si este gana un sueldo X,
cuando lo interesante es saber no cómo entramos en la política, sino cómo salimos. Lo interesante, y eso ya hablo más como ciudadano que como candidato, lo interesante sería que comparáramos la entrada y la salida, y por tanto que pudiéramos juzgar si esa persona en el ejercicio de su profesión se ha beneficiado o no, ¿no? Yo desde luego, desde el punto de vista familiar, personal, supongo incluso también económico, aunque no tengo ni idea, no me ha interesado especialmente, desde luego voy a perder con esto, ¿no? Pero bueno, me parece que lo tenía que hacer y desde luego lo haré con la máxima transparencia. Y una transparencia que, por otro lado, tiene que referirse a nuestra actividad pública, no tiene que referirse a la vida privada, también hay que saber respetar ciertos espacios de intimidad, ¿no? Ahí tiene su cámara, tiene el último minuto de este programa para pedir el voto, para hacer el análisis que quiera. Bueno, yo diría lo siguiente. Hace poco he estado en Madrid y con un grupo de periodistas de un periódico que tenía una fiesta, y hubo un grupo de periodistas que me dijeron: echamos de menos a Uxue Barcos, porque desde que Uxue Barcos no está aquí no se habla de Navarra en Madrid. Y yo les dije, bueno, pues yo dentro de en el formato candidato yo soy lo más parecido que hay a Uxue Barcos, en tío, ¿no? Y creo que puedo hacer en Madrid la labor que Uxue Barcos hizo durante 12 años y luego durante unos meses Vicente Serrano Izco, de defender a Navarra, y sobre todo mi voto va a ser un voto claro, útil, porque haya un gobierno alternativo al de la derecha. Daniel Innerarity, candidato de Geroa Bai a las elecciones generales. Mucha suerte, que vaya muy bien. Muchas gracias.